días, estimados colegas. Es un placer compartir con ustedes y dar la bienvenida a nuestros amigos y expertos que nos ayudarán durante la conferencia virtual de PSB, durante la sesión denominada Piratería, la creciente necesidad de hacker. Mi nombre es Julio Valderrama, soy cofundador y actual presidente de Proyecto Aurora, una asociación civil que se encuentra en Argentina y trabaja con un fuerte compromiso en el tema de sensibilización y concientización, ¿no? Durante esta sesión, al igual que otras, tendremos el privilegio y nos acompañan amigos y colegas con una vasta experiencia profesional. Nuestra primera invitada es Eduvigis Ortiz Moronta. Conocida como Edu, ¿no? Ella es ingeniera industrial con 30 años de experiencia en consultoría de negocios y sistemas de información. Sus principales prioridades son desarrollar soluciones utilizando la ciberseguridad integrada con analítica de datos, inteligencia artificial, arquitectura en la nube y transformación digital. Su pasión es promover a la mujer en el mundo de la tecnología y la ciberseguridad. Lidera el Meetup de Madrid de Women en Machine Learning y Data Science y es fundadora y presidenta de la asociación Women for Cyber Spain. Por otra parte, Juan Dávila, MBA, ingeniero industrial, con más de 25 años en planificación estratégica, riesgos, gobierno, auditoría y seguridad en procesos de negocio, y de tecnologías de información y comunicaciones. Posee especializaciones en gobiernos de TI, gestión de riesgos, ciberseguridad y planes de resiliencia organizacional. Ha desempeñado roles en áreas de procesos y de tecnologías de diferentes sectores. Es responsable de auditoría de TICs en Telefónica de Perú y director de Proactivity Perú para proyectos de riesgo tecnológico. Como también speaker e instructor en cursos y talleres de riesgo, ciberseguridad, auditoría y gobierno de TI, como seguridad de la información en universidades, instituciones en países de Iberoamérica. Como verán, realmente tenemos un panel de expertos increíble. El tema propuesto en esta sesión está orientado a la creciente necesidad de hackers éticos, al igual que otras temáticas que se desarrollaron y se van a desarrollar durante el transcurso de esta conferencia, que ya viene de varios anteriores, ¿no? Por ejemplo, como comentario, por ejemplo, hace mucho tiempo empezamos con este tema, por ejemplo, en mi primera certificación fue en el 2007 de hacker ético, y sigue siguiendo esta necesidad y lo seguimos charlando sobre este tema, ¿no? Durante muchos años, y la verdad que he tenido la oportunidad de ser también instructor de Ethical Hacking y otras actividades, pero siempre había un tema que conversamos entre los colegas sobre esta especialización, y puntualmente con varios colegas que lo hemos conocido y seguimos participando. Hoy, desde luego, tenemos ¿qué mejor a nuestros expertos que nos puedan brindar una opinión? Y tengo algunas preguntas, ¿no? Vamos a empezar con algunas de las preguntas. Una de ellas es si existe una gran necesidad de profesionales certificados como hackers éticos, líderes en este caso, y si es así, si las organizaciones, y en especial aquellas que poseen operaciones en su gran mayoría digital, tienen o requieren o tienen previsto incorporar especialistas con este perfil, ¿no? Y para dar un seguimiento también a esas preguntas, y cuando solicitan los profesionales, ¿requieren estos especialistas que se encuentren certificados como hackers éticos? Y para responder la pregunta, vamos a iniciar en este caso con su óptica. Tenemos una óptica de dos continentes, un continente europeo y un continente americano. Entonces, ¿qué mejor le vamos a dar la palabra a nuestra experta, en este caso a Edu? Bueno, Edu, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Un placer compartir este rato con ustedes. Muchas gracias, Julio, por invitarme y a toda la organización. Un placer compartir con Juan este espacio. Y bueno, vamos a dar nuestra visión y desde nuestra experiencia lo que vemos. Yo como presidenta de Women for Cyber Spain, que es parte de la fundación Women for Cyber, que está fundada por la European Cyber Security Organization. Tenemos pues pasión por promover vocaciones y por trabajar en la línea de incorporar más talento al mundo de la ciberseguridad, que ya sabéis que es escaso. No tenemos tanto talento interesado en trabajar en la ciberseguridad, ya sea en general, masculino o femenino. En el caso mío específico, lo que hacemos es promover el talento femenino porque es incluso menor. Y cuando hablamos de hackers, que en este caso yo entiendo que estamos hablando de las personas que son curiosas, que quieren saber cómo funcionan
los distintos sistemas que quieren buscar formas de acceder a esos sistemas que no son las formas tradicionales. Estamos hablando que los hackers son esos que le ponemos la coletilla de ético, hacker ético, para distinguirlo del hacker que se ha asociado a que es el ciberdelincuente. En España y nuestros compañeros de la profesión nos enmiendan mucho la plana en este sentido, porque ellos dicen, oye, los hackers somos éticos siempre. Los que no son éticos son los cibercriminales. Entonces vamos a dejar eso claro al principio, que estamos hablando del hacker como la persona que usualmente por autoaprendizaje y por motivación propia y desde pequeños son muy curiosos en buscar distintas formas para acceder a los sistemas e identificar vulnerabilidades. Entonces, ya dejando claro que estamos hablando de los hackers siempre éticos y de los cibercriminales por el otro lado, a mí me gusta hablar más bien de valores, ¿no? No solamente en cuanto a lo que es hacker o ciberdelincuente. Realmente las personas en todas las profesiones, sobre todo en la tecnología, que ahora cada vez es más y que permea a todas nuestras actividades, tanto las actividades personales como las profesionales, sociales, es lo que, como diría yo, como la forma en que en que vamos por el mundo, en la forma como estamos en el mundo. Entonces, esto es un tema de valores para todos. Es importante que nosotros en nuestras casas, en las familias, a los estudiantes, a los niños, a los jóvenes, a los universitarios, les pongamos esa capa y ese barniz que nos distingue a los seres humanos, ¿no? De esos valores, de saber realmente dónde está la bondad, de hacer las cosas lo mejor posible, del valor de que hacemos las cosas por hacer un mundo mejor, no solamente por tener un beneficio económico, que también, porque ya lo sabemos, todos trabajamos pues por tener también esa contrapartida pues que trabajamos para tener cubiertas nuestras necesidades y las de nuestra familia. Pero también es importante saber que todo esto lo hacemos con valores, de que lo hacemos para hacer del mundo un lugar mejor, para contribuir a que la sociedad sea mejor. Y esta educación en valores debe ser no solamente para nuestros hackers, sino para todos los profesionales, y que las personas sean conscientes de que si todos sumamos, si todos vamos en la misma dirección, pues vamos a lograr un mundo mejor. Si todos tenemos esa vocación de servicio, ya sabéis que en los gobiernos, en Latinoamérica, yo vengo de República Dominicana, en Latinoamérica en general y aquí también en España se habla mucho del tema de la corrupción, porque yo creo que hay un tema subyacente de civismo. No estamos enseñando en nuestra sociedad, no solo a los hackers, a todos los líderes, a cualquier líder que tengamos, tiene que ser eminentemente ético. Es lo que nos diferencia a la humanidad, de que lo que queremos es siempre dejarle un mundo mejor a los que vienen detrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, un hacker ético, que ya hemos visto que el ético, esa coletilla no es necesaria, pero como ya le hemos puesto ese título, lo vamos a dejar así. El hacker ético puede liderar desde desde su función de hacer del mundo un sitio más justo, de hacer del sitio del mundo un lugar donde los valores estén por encima de los intereses económicos. Y no solamente esto, que ya sabéis que, como decimos aquí, los cibercriminales no tienen que cumplir con ningún tipo de normativa.
no tienen ningún presupuesto asignado, tienen el presupuesto ilimitado. Y sin embargo, los que estamos al lado de proteger a las empresas y de proteger a las personas, pues sí tenemos que cumplir con muchas normativas, tenemos que cumplir con las leyes, tenemos unos presupuestos que son muchas veces muy austeros para cumplir con toda esta protección, y entonces muchas veces hay que trabajar codo a codo con estos hackers para que se mantengan en nuestro lado, que no sea lo que decimos la simetría de la ciberseguridad, que tenemos pues un hacker que no sea ético, que sea un cibercriminal, puede obtener unos beneficios muy grandes. Pero si tú estás protegiendo y si estás trabajando del lado de la ley, bueno, eso puede decir como los policías y los criminales, el jefe de una mafia puede tener muchísimo más retorno económico, pero realmente no está siendo ético la moral y no es lo que estamos trabajando para que nuestros jóvenes, los talentos, las personas que trabajamos en el sector. Por eso yo, mi intervención la quería poner más a hacer ese marco ahí de trabajar los valores sociales en nuestras familias y en toda la educación y en la sociedad para que permee y no solamente tenemos los hackers como líderes éticos, sino todas las profesiones. Muy bien, muchísimas gracias, realmente es muy buena explicación y realmente después tenemos bastante para conversar sobre esto y cuando yo ahora le vamos a dar la palabra a Juan, que también nos conocemos hace muchos años y realmente, ¿cuál es la visión de otro experto de la región que nos pueda comentar sobre estos temas? Ok, bueno, hecha la precisión, muchas gracias Julio, muchas gracias Edu por el placer de compartir mesa con ustedes y a la organización también. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que veo? Primero en términos generales y luego desarrollo, ¿sí? Lo que veo en la región es que eh, la demanda es cada vez más expansiva. Ustedes ya saben, ¿no? La coyuntura, la emergencia mundial sanitaria, lo que hizo fue disparar todos los indicadores. Transformación digital, empresas que tenían sus planes de mediano o largo plazo, todos han tenido que acortarlos, con lo cual ha habido una explosión de, a ver, demanda, ¿sí? Una explosión de áreas por explotar desde el punto de vista de vulnerabilidades, amenazas. Y el tema es que se ha vuelto tan, pero tan fértil este terreno que, así como es beneficioso para nuestro lado, hackers, bueno, éticos ya, ¿ok? También, lamentablemente, ha sido, entre comillas, un campo fértil para el ciberdelincuente. Ese no tiene ninguna otra connotación, ¿sí? Y el gran problema es que esta demanda, para variar, eso ya lo sabemos todos, ¿sí? No es capaz de ser satisfecha por la poquísima oferta que representamos desde el lado de los responsables, los profesionales de gestión de vulnerabilidades, identificación, pentesting, que representamos los que estamos del lado del hacking. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos ante esta realidad? ¿Qué hacemos ante este contexto en donde nosotros lo vivimos en nuestros países, ¿no? Ponen vamos, ya saben, el contexto anterior, ¿cuál era? Empresas relativamente pocas que se dedican a brindar este tipo de servicios, pero hoy día, sí, ya no recurrimos solamente a estas empresas, sino son las compañías las que están incorporando en su fuerza laboral a hackers que les den esa autonomía, ¿sí? Esa dedicación, ese trabajo constante para poder contribuir con la fortaleza de nuestras redes corporativas, ¿sí? Sean de TI, sean de TO. La idea es que las compañías están incorporando esta fuerza laboral especialista en identificar vulnerabilidades, en
diseñar e implementar pruebas de penetración internas y como bien dijo Edu, la idea es que todas estas pruebas, todos estos trabajos estén enmarcados dentro de la normativa legal, regulatoria, es decir, con muchas limitantes. Aún así, este proceso de incorporación de fuerza laboral experta en hacking, la verdad que es bastante limitado. Vemos los requerimientos de posiciones, ¿sí?, que por ahora son cubiertas por un pequeño grupo de profesionales. Sí, los vemos a los mismos. Tengo varios compañeros que están en una compañía A, al medio año están en la compañía B y C, porque son muy pocos. La verdad que somos muy pocos. Entonces aquí tenemos una gran oportunidad. Hay que verlo de esa manera. Tenemos una gran oportunidad. El esfuerzo que hace Edu y varias de nuestras colegas, impresionante. Nosotros, obviamente, cuentan con nuestro apoyo para incorporar a nuestras colegas en esta cruzada, que es del de satisfacer las demandas de nuestro mercado, ¿sí? Incorporar cada vez más profesionales, algunos desde la universidad. Tengo la fortuna de trabajar desde el pregrado y el post, animando a los colegas a que se incorporen a este mundo. Este desafío, la verdad, nos está desbordando. Hay que ser sinceros, ¿sí? La cantidad, sí, por no hablar de otros temas, la cantidad de profesionales debidamente certificados que se necesitan hoy en día supera largamente a la oferta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El esfuerzo que hace Edu desde la incorporación a nuestras colegas, ¿sí? El esfuerzo que hacemos desde la universidad, desde el pregrado, ¿sí? El esfuerzo que debería estar acompañado por entidades, digamos, rectoras a nivel nacional, y es ahí donde tenemos ciertas fallas, ¿eh? Hay que reconocerlo. ¿Ah? Los estados, los gobiernos, los estados representados por los gobiernos, no necesariamente han terminado por entender esta problemática. Ojo, es una problemática que en algún momento nos va a golpear en diferentes segmentos y no va a tardar el golpe en infraestructuras críticas. Y recién ahí, como buenos seres humanos que somos totalmente reactivos, recién ahí los estados representados por los gobiernos van a ponerle mucho más foco en esto. Es una crónica de un impacto anunciado. Esto es lo que va a pasar, ¿sí? Si hoy día los estados representados por los gobiernos todavía no han entendido toda esta problemática, todavía no han entendido que es cuestión de tiempo que nos afecten como sociedad, como infraestructura crítica, como servicios básicos para el ciudadano, es cuestión de tiempo. Por eso es que todavía no han dado los pasos firmes hacia la, digamos, conducción de profesionales, nuevos profesionales, carreras técnicas, carreras especializadas en hacking ético, en sistemas orientados hacia la identificación de vulnerabilidades tecnológicas, en redes de operación, en redes de tecnologías de información. Entonces, necesitamos articular trabajo, ¿sí? Necesitamos, el esfuerzo que estamos haciendo de una forma, digamos, más o menos individual y organizada, pero no se olviden, es un esfuerzo que necesita un espaldarazo a nivel institucional. Necesitamos que este esfuerzo que estamos dando a nivel personal en las universidades, ¿no? Edu, a nivel, digamos, entidades, sí, como las que encabeza Edu, los que encabeza varias de nuestras colegas a nivel América Latina, es un esfuerzo importante, sí, pero todavía es un esfuerzo puntual. Estos esfuerzos claramente tendrían que estar apoyados por, digamos, patrocinio de niveles mucho más articulados, mucho más nacionales, ¿sí? De esa manera podremos, de alguna forma, aproximarnos a cerrar esa brecha que hay entre la demanda y la oferta, ¿ok? Esa es mi lectura por ahora. Igual vamos a seguir desarrollando este tema, ¿no?
Juan, bueno, muchísimas gracias. Y me han notado un montón de cuestiones. Y es más, creo que ya tenemos el título del libro, La crónica del impacto anunciado, por Juan. Es así, es cuestión de tiempo. Tal cual. Sí, y tal cual como un poco, y la verdad, muy buena, la visión es muy interesante, como bien decías, porque también así como las organizaciones, incluso en una de ellas está liderando, también con el apoyo permanente que tenemos con el tema de igualdad de género. Y como un comentario, por ahí muchos no saben, pero actualmente dirijo una dirección de ciberinteligencia en una compañía americana, donde está conformada por múltiples especialistas, ¿no? Y tenemos desde arquitectos de soluciones, desarrolladores, realmente un conjunto realmente de un equipo muy profesional. Y siempre realmente se necesita, como bien decíamos, el tema de profesionales calificados. Bueno, siempre las cuestiones éticas, siempre, desde luego, ¿no? Y de luego, y ahí el tema es cómo es el camino que se sigue. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo es la carrera? Y creo que viene de la mano lo que bien decía Juan, que es cómo es la carrera, cómo me especializo, porque voy a una universidad y hago una carrera de grado, y después cómo me especializo en la parte técnica, y puntualmente en la parte de estructuras críticas, porque es algo que venimos hablando hace mucho tiempo, pero todavía cuesta todavía, en algunos casos, en los gobiernos, puntualmente en ciertos países, de darle esa óptica. Y un poco la pregunta es, que es para ustedes también, es cómo ustedes creen el mejor camino para conseguir esta certificación, por ejemplo, para el hacker ético líder, y cuál, por ejemplo, y cómo también, no solamente conseguir, cómo se puede mantener constantemente actualizado y realmente, y que los desafíos sean mucho más amplios, ¿no? Y en esa misma línea sobre cómo seguir con el tema del mejor camino, las certificaciones, ¿cómo es, si tienen ustedes, entonces, de sus organizaciones, instituciones, estadísticas de profesionales, puntualmente del área de los géneros, puntualmente mujeres, con relación a esta temática de expertas técnicas? ¿Qué nos podrías compartir? Primero le vamos a dar el lugar a Edu y después le vamos a dar el lugar a Juan. Edu, ¿qué nos podrás compartir al respecto? Pues mira, eso es uno de los datos que compartimos mucho en España cuando hablando con las distintas, los colegios, los distintos colectivos, las universidades, porque está haciendo el Instituto Nacional de Ciberseguridad un estudio del estado del arte de la ciberseguridad en España, porque muchas veces usamos números que vienen del ISS cuadrado, que hacen encuestas globales, que son números más en general. Y por ejemplo, decía que de la fuerza laboral en ciberseguridad, al verano del 2020, del año pasado, éramos un 24%, lo cual nos daba mucha energía para seguir trabajando, porque veníamos de varios años, incluso hasta, en verano del 2019, que venía siendo constante que representamos un 11% de la fuerza laboral en ciberseguridad. Y esto pues es muy positivo porque en 5 o 6 años hemos duplicado ese porcentaje, incluso un poco más, pero también significa que hay mucho por hacer porque hay mucha parte de que también nos falta a las mujeres incorporarnos, que más en esa área técnica. Como estaba mencionando antes Juan, toda la parte de pregrado y de grado en España, con ese estudio que está haciendo el INCIBE para saber realmente dónde hay que tomar medidas, dónde hay que trabajar, cuál es la oferta formativa, qué es lo que está demandando la empresa, casar esa demanda con esa oferta y que no estemos hasta 6 meses para cubrir una vacante de ciberseguridad, sobre todo de la parte más técnica, un hacker. Bueno, decimos que están distribuidos en lo que son los equipos rojos y los equipos azules. Los equipos azules son de defensa y los equipos rojos para atacar dentro de casa, para que podamos identificar nosotros mismos cuáles son las vulnerabilidades que tenemos que tener cubiertas antes de que nos ataque alguien de fuera. Entonces, toda esta formación que hay disponible se está catalogando para poner disponible todos los tipos de máster, todos los tipos de formación. La universidad tradicional está un poco por detrás porque ya sabéis que la universidad tiene que garantizar unos niveles de calidad y de reputación importantes
por lo que tampoco pueden llevar el ritmo acelerado que llevamos en la tecnología y en la ciberseguridad, porque se tarda hasta 2 años para poder homologar un curso, unos contenidos, que sea, que esté bien orquestado, ¿no? Para dar una formación de grado. Entonces, lo que se suple esa necesidad con las universidades es con hacer programas propios que no tienen que pasar todo ese proceso, pero que son, usan profesionales del sector y gente que está trabajando en las distintas empresas para ayudar a formar esos nuevos profesionales. Mucho trabajo de comunicación, porque vemos que por mucho que digamos que hay necesidad, por mucho que se diga que en Europa, solo en Europa, se necesitan 1.800.000 perfiles de ciberseguridad en los próximos 5 años, y luego en España también, que yo me llevo la mano a la cabeza cuando lo escucho, hay un 39,5% de paro, con lo cual no estamos, de paro juvenil, 39% de paro juvenil. Entonces, es que no estamos comunicando bien, no estamos casando esta demanda que tiene el mercado con la necesidad de trabajo que tienen los jóvenes. Pero lo que tenemos es que comunicar este tipo de foros, con este tipo de conversaciones de la gente que estamos aquí haciendo el camino todos los días, digo, es fundamental. Una de las cosas que trabajamos en Women for Cyber es traer la conversación sobre la ciberseguridad de lo que son los medios especializados a los medios generalistas, porque ya sabéis que la comunicación es lo que realmente hace que la sociedad evolucione y cambie. Y ahora mismo solamente vemos en los medios generalistas cuando sale el escándalo de una brecha de ciberseguridad de una empresa, cuando los oleoductos no han podido llevar la gasolina y la gente no, y los camiones no han podido estar por las carreteras entregando sus mercancías porque no había gasolina. Cuando hay algo de escándalo, los medios generalistas se hacen eco. Pero para percutir en ese mensaje de que hay una gran oportunidad en el mundo de la ciberseguridad, de que hay una empleabilidad 100%, de que estamos necesitados de talento, pero de todo tipo de talento, para que venga a trabajar al mundo de la ciberseguridad, que es un mundo apasionante, además, que cada vez es más transversal y permea todo lo que hacemos, que lo que significa eso es que mientras más digitales, y cuando nos llegue el metaverso no me lo quiero ni imaginar, lo que estamos haciendo es ampliando esa superficie de riesgo. Y mientras más ventanitas abrimos y mientras más digitales somos, más superficie de riesgo tenemos a proteger. Y para esto no solamente necesitamos a los hackers, es que necesitamos a toda la sociedad con competencias de ciberseguridad para que nos puedan tener criterio, para que puedan estar mínimamente cubiertos. Entonces, en España estamos desde asociaciones como la nuestra, más promoviendo el talento femenino, y también desde distintas asociaciones que se dedican, pues, por ejemplo, el Círculo de Ciberseguridad Industrial, para también poner el foco en esta área que está poco trabajada. Hay asociaciones que son de distintos CISOs también, de los CISOs de las distintas áreas, todo el Foro Nacional de Ciberseguridad, que es un foro muy útil para buscar esa colaboración público-privada de la educación, de la sociedad civil, para lograr esa sociedad transversal con competencias digitales y de ciberseguridad. Y todo esto es un trabajo de fondo, como digo yo, no nos podemos cansar nunca. Hay que ir todos los días, levantarse y decir, bueno, hoy vamos a seguir evangelizando, hoy vamos a seguir comunicando, hoy a todo el que me cruce por el camino, decir, ¿sabes la oportunidad que hay en ciberseguridad? ¿Sabes que vamos a necesitar 1.800.000 personas con perfiles de ciberseguridad para trabajar en las empresas? ¿Te has dado cuenta cómo has aceptado en las aplicaciones? Oye, ¿por qué no usas un tapa webcam para que no sea fácil grabarte? ¿Has actualizado las aplicaciones? Suena así como dice, oye, es como si fuera
una gota de agua en, en el océano, pero las gotas de agua, una junto a la otra, junto a la otra, junto a la otra, al final puede hacer una gran ola y entre todos podemos hacer el cambio. Muchísimas gracias, Edu. Realmente sí, tal cual. Realmente sí hay mucho para hacer y también es un poco la cantidad y creo que acá también nos puede dar su opinión Juan al respecto. Y después de Juan tendremos, están llegando preguntas del público que después nos vamos a dar el espacio. Así que Juan, bueno, ¿cómo lo ves este tema de la necesidad de certificación, por un poquito también el tema de la igualdad de género, la oportunidad para el tema, para el talento femenino también al respecto, ¿no? Sí, por supuesto. Primero, totalmente de acuerdo con lo que nos plantea Edu, ¿no? Es una verdad incontestable lo que nos ha comentado, ¿sí? Este esfuerzo que deberíamos aprovechar más hacia los medios de comunicación generalistas, ¿no? Que solamente se activan, como bien dijo, cuando sucede algo, cuando hay algún impacto, ¿sí? Esa crónica se va a dar, es un mensaje. Ahora, quiero aprovecharle esa reflexión que nos daba Edu, ¿no? Que constituimos cada cierto tiempo una gota en el océano. Y la idea es que seamos capaces de convertir esa gota en el océano en una gota malaya. ¿Conocen la anécdota o la metáfora esta de la gota malaya, ¿no? Debemos ser tan persistentes, ¿sí? Esta gota malaya debe caer cada vez tan persistentes en el mensaje que debe dejar huella, ¿sí? Debemos que ser, tratemos de utilizar todos los medios, todos los canales, todas las formas posibles para llevar nuestro mensaje, ¿sí? ¿Mm? A ver, no esperemos a que esto suceda. Va a suceder. Les ha sucedido a estas compañías de petróleo en los Estados Unidos. Les ha sucedido a entidades que uno ni pensaba, uno decía, a ellos no les va a poder pasar nada porque se supone que tienen una infraestructura de ciberseguridad que van a, casi, podríamos decir que han anulado todos los riesgos a los cuales ellos están sujetos. Pues no, o sea, no existe eso. Mis estudiantes siempre me preguntan, Juan, ¿cuál es la forma de pasar al mundo de la ciberseguridad? ¿No? Mis estudiantes suelen ser, digamos, gente que está metida en el mundo de la tecnología, pero un mundo de la tecnología, digamos, mucho más estándar, que desarrollo, que base de datos, que red, que comunicaciones, tal y tal. ¿Sí? Y que bueno, y siempre me hacen la misma pregunta. Yo también me he enterado que existe una demanda por profesionales en ciberseguridad, pero no sé cómo dar el primer paso. Bueno, uno trata de contribuir, ¿sí? Y les vas dando las indicaciones, ¿no? Experiencias en tales ámbitos, redes, conectividad, tal y tal. ¿Ok? Que las herramientas están disponibles, es cuestión de mucho autoestudio. A mí me gusta mucho impulsar a mis estudiantes al autoestudio, ¿sí? Pero llega un momento en el que necesitamos de entidades como PSB que nos dan contenidos y estructuras muy, muy estandarizadas para lograr estos grados, estas especializaciones, estas certificaciones en ethical hacking líderes, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros transmitamos permanentemente, como la gota malaya, ¿sí? A través de todos los medios posibles, ¿sí? Esta necesidad, yo diría urgencia, ¿eh? Yo diría urgencia. Tengo la suerte de haber sido invitado a diferentes foros, incluso a nivel político, ¿sí? Debo confesar, con los anteriores gobiernos, ¿sí? Para expresarles este mensaje, ¿de acuerdo? El gran problema que yo percibo, ¿sí? Ojalá que sea solo una percepción individual, y habría que ver, me gustaría escucharlos también, cómo podemos trabajar esa percepción, ¿sí? Es que estos diferentes actores que tienen una responsabilidad nacional nos toman en cuenta, pero de una manera más sostenida. Y no solamente cuando tienen
una necesidad puntual, que es normalmente cuando suceden las cosas en este ámbito, ¿no? Tienen una necesidad puntual, tienen la necesidad de trabajar un aspecto muy específico, un requerimiento en forma de propuesta legislativa, ¿de acuerdo? O cuando han tenido el ciberataque, esto es lo más común, ¿sí? Nos llaman las empresas y le dicen, Juan, ya tuvimos el ciberataque. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Ok, nos llaman cuando las cosas se están poniendo complicadas. Y después que los ayudamos, ¿sí? Los ayudamos en sus propuestas legislativas, los ayudamos en resolver el impacto que han tenido producto de un ciberataque. Después de esa ola, lamentablemente, ¿qué pasa? Eso pasa, ¿sí? Sucede que la necesidad, bueno, está bien, todo el mundo tiene sus, digamos, 1000 temas de corto plazo, pero la necesidad, el entendimiento de que es un tema que debemos mantenerlo de manera constante, el hacking ético, el análisis de vulnerabilidades, el pentesting, la capacitación de su personal, esa necesidad de alguna manera empieza a disminuir, el interés empieza a disminuir. Y es ahí donde tenemos que nosotros trabajar en los medios, como bien dijo Edu, no solamente especializados, sino en los medios generalistas. Encontrar la forma de llamar su atención para que entiendan, a ver, este episodio que tuviste, por el cual nos llamaste, ese episodio se va a volver a dar. ¿Sí? No es que ya te atacaron una sola vez, ok, olvídate, ya no te van a volver a atacar. No, tú consulta con tus áreas de seguridad, de ciberseguridad. La cantidad de intentos de intrusión, la cantidad de intentos de ciberataque que ellos nos pueden mostrar día a día es impresionante. Hay organizaciones y sobre todo sus áreas de dirección que no son conscientes, ¿sí?, de la cantidad, calidad y potencial impacto de ciberataques diarios que pueden sufrir, ¿sí? Y que son detenidos por sus infraestructuras de ciberseguridad, ¿sí? No son conscientes. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la forma de mantener esa atención, buscar la forma de mantener el interés en esta, en esta brecha que existe entre demanda y oferta, ¿sí? Uno de los argumentos que doy a mis estudiantes, muchachos, chicas, van a ganar mucho más que el promedio. Es ahí donde empiezan a brillarle los ojitos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la hoja de ruta? Ok, les doy ciertas indicaciones técnicas, ¿sí? ¿Qué red, qué comunicaciones, qué vulnerabilidades, qué herramientas? Muchas de ellas gratuitas, con lo cual ustedes tienen el terreno fértil para que ustedes puedan aprender. Y a partir de determinado momento, ir hacia instancias como PSB que te entregan contenidos estructurados, ¿sí? Contenidos estructurados para que uno pueda empezar a lograr certificaciones, grados que son aceptados internacionalmente. Y la idea es esa, ¿no? La idea es que nosotros abramos los ojos de nuestros estudiantes, abramos los ojos de nuestra sociedad, de nuestros líderes políticos, de nuestros líderes empresariales, para decirles, señores, esta es una realidad constante, constante. La crónica del impacto anunciado es vigente no solo para los países, sino para todas las organizaciones, incluso a nivel personales, ustedes ya lo saben, ¿no? Pero entonces, nosotros tenemos que hacer ese llamado de atención. Esto es un día a día, ¿sí? Es un tema vigente todo el tiempo y por tanto nosotros tenemos que estar en la condición de poder contribuir en ese entendimiento y en esa necesidad de recurrir a contenidos estructurados, a contenidos preparados para que puedan lograr estos grados y estas certificaciones internacionales, ¿sí? Muy interesante. Muchísimas gracias, Juan. Realmente interesante. Sí, es como tal, realmente hay una gran necesidad y luego, también motivarlo, ¿no? Que es un poco lo que todos los hacen, todos ustedes se participan en diferentes organizaciones o diferentes lugares, motivan a toda la generación, a todas las generaciones en realidad, porque ahora somos para todas las generaciones, son varias generaciones que estamos motivando con este tema, ¿no?
Juan, hay algunas preguntas al respecto. Y, por ejemplo, hay una pregunta por ahí que me gusta ver qué opinas tú. Por ejemplo, una de ellas, el del público, dice, ¿qué tanta evolución, dice, hay en las leyes en este momento con respecto a los hackers éticos y no éticos? ¿Qué podrás compartir al respecto? Mm, Perdona, Julio, la pregunta me la hiciste a mí, no capté. Sí, la pregunta, sí, a ver si una pregunta para ir siguiendo para ti, a ver, que llegó del público, donde preguntan, la pregunta es la siguiente: ¿qué tanta evolución hay en las leyes en este momento con respecto a los hackers éticos y no éticos? ¿Qué nos podrías aportar acá? Yo tengo algunas respuestas, pero vamos a dejar a Oh, los expertos acá. caray, has tocado un terreno, la verdad que, a ver, para mi gusto, preocupante, ¿sí? Preocupante. Sí, la verdad que a ver, vamos a ver, hay que decir las cosas como son. El legislador, en términos promedios, por lo menos en América Latina, no termina. Bien. Bueno, ahí ya, Se ha quedado congelado, Juan. sí, estamos en el... Y si ese es de En entender la problemática. se oye ahora. Ese es el punto. Si ese es, pues, claro, Punto, claro. Entonces, si nos... No te escuchamos, Juan. si estamos en un ambiente digital, bueno, por ahí... Nosotros no terminamos de entender el problema, no terminamos de entender que aquí hay es una oportunidad. Edu lo planteó perfecto. Los Bien, Juan, gobiernos para ofrecer oportunidades laborales a sus ciudadanos, a sus profesionales. Esta es una oportunidad, por tanto, tenemos que aprovecharla. Y es una oportunidad no solo a nivel país, es a nivel región, a nivel global, con lo cual, qué mejor. bueno, sí, ahí se escuchó una de las partes, pero bueno, después tenemos otras preguntas, igual después vamos a ahondar un poquito más en este tema. Ahí, Edu, ¿qué nos podrás aportar? Que es otra de las preguntas, una de las preguntas que llega también al público, dice que al formar hacker ético, dice, ¿qué tanto riesgo hay que ellos mismos se conviertan en hackers no éticos? Justo hoy hablabas del tema de los éticos y la educación ética, de la educación, Sí, ¿no? al final es parte de la conversación que estuvimos hablando al principio. Pero bueno, antes de pasar a esa pregunta, me gustaría apuntar, porque no escuchamos bien lo que decía Juan y no sé si había hablado sobre el hackback. El hackback, que es lo de que las empresas o los gobiernos hagan hacking reverso para saber quiénes los han atacado y poder defenderse. Esto dependiendo de los países, por ejemplo en Estados Unidos es un problema muy grande con este tema, en Europa también, porque ya sabéis que hay unos temas legales y de privacidad que hay un Estado de Derecho que hay que defender. Entonces hay mucha controversia sobre esto. Entonces, si alguno tiene curiosidad, los invito a que investigue y lea sobre toda esa parte que se llama hackback, de cómo la legislación está evolucionando en ese sentido, porque realmente es controvertido. Yo algunas veces leo una cosa y leo la otra y digo yo, pues la verdad es que no sé si a mí me preguntaran qué podría yo decir desde mi punto de vista, que vamos, no tengo ninguna trayectoria en derecho ni conozco realmente ese mundo, pero desde fuera ver cómo los distintos focos y las distintas normativas que hay que tomar en cuenta y los derechos que se vulneran es importante de mirarlo. Entonces, ahí todavía queda mucho recorrido por hacer en el tema legislativo. No te escuchamos, Julio, creo. Sí, tal cual. Comparto la opinión de ambos. Sí, efectivamente, hay bastante para hacer realmente, y uno conociendo lo que es, por ejemplo, toda la región, realmente hay mucho trabajo, y bueno, y es parte también, es parte de esto que hacemos nosotros, del tema constantemente de la sensibilización, concientización, y cada uno de los que aportamos, porque generalmente nosotros nos encontramos siempre en algún país, bueno, algunos solamente siempre formándonos, siempre aportando, y luego, y esto también viene el aporte no solamente para los que quieren aprender, sino para toda la sociedad, ¿no? Edu, bueno, y ahora tiramos con la segunda pregunta, a ver si te parece. Y esto es, por ejemplo, dice, la pregunta viene, dice, si formamos hackers éticos, ¿cuál es el riesgo que ellos se conviertan en hackers no éticos?
¿Qué opinas al respecto? Pues el riesgo es total si no hemos formado a esta persona en valores, porque si lo que miras es el retorno económico, pues lo que estuvimos hablando al principio es el mismo ejemplo entre un policía y un capo de la mafia. Pues el capo de la mafia será mucho más rentable, pero ético no es. Pues esto en el mundo digital es lo mismo. Un hacker ético o cualquier persona que tenemos trabajando en nuestra plantilla en un red team o en un blue team para hacer esas funciones de pen testing e identificar nuestras vulnerabilidades, pues no va a ganar lo mismo que un delincuente. Es que es un delincuente que lo que está es robando, robando a las empresas y robando a las personas. Entonces, es el mismo riesgo que tiene un contable de desfalcar en su empresa. Si es un contable que no tiene valores, pues va a tener riesgo de hacerse un delincuente y desfalcar a su empresa. Pero si es una persona educada en valores, que es lo que tenemos que trabajar, no solamente a nivel educativo, sino también a nivel familiar y a nivel sociedad, el civismo y la ética y la moral, pues no tendremos ningún riesgo de que nuestro hacker se pase al lado oscuro y sea un ciberdelincuente. Y bueno, muchas gracias. Juan, ¿querrás aportar brevemente algo más a esto o vamos a otra pregunta? Sí, yo creo que sí. Edu lo dijo perfectamente, ¿no? Lo único que nos va a liberar de ese movimiento, de ese cambio que pueda hacer un hacker ético es la reserva de valores. No hay otra No forma hay más. de poder evitar. No hay más. Tal cual. Muchas gracias a ambos. Juan, siguiendo con las preguntas del público, hay una consulta, dice, ¿dónde pueden consultar, dice, sobre estadísticas de la demanda de profesionales de seguridad? Le vamos a preguntarle a Juan y después le vamos a preguntar a Edu. A ver. Ok, interesante pregunta. A ver, desde ese lado estamos bastante afortunados. Hay estudios de todo tipo, ¿sí? Yo directamente trabajo con ISACA Internacional en este tipo de esfuerzos, ¿sí? Ya ustedes saben que ISACA es una entidad que con sede en Estados Unidos, tiene capítulos en todo el mundo y aprovecha esta cobertura para poder hacer estudios de este tipo y presentarnos cada cierto tiempo realidades, ¿sí? Realidades globales, regionales, por países, entonces nos dice, a ver, señores, esta es la situación, esta es la demanda, esta es la oferta, obviamente promedios, ¿no? Sí, porque el dato exacto es complicado. Y de forma tal que nosotros, año tras año, lo que vemos es que la brecha se incrementa. Eso es lo que vemos, ¿sí? Lo que vemos es que año tras año, ISACA, en www.isaca.org, ¿sí? Ahí pueden encontrar ustedes muchísimo material. Um, eh, Año tras año lo que vemos es que la brecha se incrementa, ¿sí? La brecha de profesionales que se requieren incorporar a nuestras empresas, a nuestras entidades, como profesores en nuestras academias, universidades, crece, ¿sí? ¿Sí? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? ¿Sí? El movimiento masivo de las organizaciones que ha sido, de alguna manera, obligado por esta emergencia sanitaria, ¿sí? Lo que está produciendo justamente es que esa brecha se incremente. Se requieren cada vez más y más profesionales en ciberseguridad, en hacking ético, que estén debidamente certificados, que estén debidamente acreditados, de tal forma que ahí hay una gran oportunidad para todos los países, para todos los profesionales. Hay una oportunidad para poder brindar este servicio, incorporar a más profesionales, incorporar a más mujeres, ¿sí? Que lo están haciendo, acelerar esta incorporación a esta fuerza laboral que claramente tiene ventajas competitivas, ya se los he dicho a mis estudiantes, y vamos, incorpórense porque competitivamente van a estar mejores calificados y es más, no solamente para atender sus necesidades locales, sino atender necesidades a nivel global. Bueno, muchísimas gracias, Juan.
Y Edu, brevemente, ¿dónde podrán conseguir estas estadísticas? De la parte, tú que estás en el otro continente, si bien estás de este continente, sos de todos los continentes, son de todos los continentes. ¿Dónde Pues dónde- sí, brevemente? pues mira, a nivel internacional siempre usamos los datos de ¿Sí? ISS cuadrado, que se puede buscar y ahí tienen siempre informes sobre el talento y a dónde va la ciberseguridad del mercado. Y luego en España tenemos dos instituciones que son muy buenas para todo tipo de datos, para también formarse, para inspirarse, que yo creo que debería ser una inspiración para muchos países latinoamericanos, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE.es. El INCIBE está haciendo un trabajo ejemplar en España de formar, de apoyar a las pequeñas empresas, de hacer esta caracterización del mercado, de la demanda, de la educación, de la oferta, para que la sociedad sea cada vez más competente digitalmente y en ciberseguridad. Y luego también tenemos a nivel, bueno, en España, el Foro Nacional de Ciberseguridad, que es el espacio de colaboración público-privado, donde también hay muchos estudios, muchos INTAC, mucha información para todo el que esté interesado en la ciberseguridad. Y a nivel europeo tenemos la European Cybersecurity Organization, que la exo.org, que es también una fuente muy buena de toda la caracterización del mercado de ciberseguridad en Europa y además donde se comparte los últimos ataques, toda la información que salen de los distintos organismos y de las distintas medidas que se ponen en marcha. Con lo cual recomiendo que la curiosidad es la madre de la acción, decimos. Entonces, recomiendo y os exhorto a todo el que esté interesado que curiosee por todas esas páginas, que seguro que aprende mucho y encuentra cosas interesantes. Bien. Bueno, siguen llegando un montón de preguntas más y realmente creo que con esto se complementan con otras cosas. Por ejemplo, una de las preguntas hablaba respecto a cómo van las empresas respecto con esta nueva forma de trabajo, el post-pandemia, ¿no? Y un poco lo que comentaba Juan, ambos, sobre el tema relacionado, por ejemplo, de, bueno, se hacen nuevas oportunidades, realmente nuevos desafíos. Y esto es, y empezaron a tener otro tipo de visión las empresas, ¿no? Realmente empezaron a ver que esto ya existía de antes, simplemente ahora es como que algunos descubrieron algo nuevo, pero en realidad siempre existió, hace muchos años, ¿no? Voy a contestar con otra pregunta que es realmente, que viene también, es, una que me llamó la atención realmente, por ejemplo, una que dice, los conocimientos del hacker, ¿deben llevárselo también a la dark web? Dice, y aparte dice que es lamentable que haya tenido, en este caso, la evolución de la criminalidad, esto a cualquier persona sin conocimiento, y esto realmente, ¿cómo lidiar con esta gran amenaza emergente? Uf, es una pregunta súper interesante realmente, y creo que tenemos esta es una pregunta que tenemos para debate de más de una hora, pero bueno, tenemos realmente, nos quedan menos de 3 minutos y tenemos otras preguntas más, así que bueno, ¿quién quiere quién quiere iniciar con esta respuesta? Bueno, Juan, ya Dale. que la última. Ok, bueno, a ver, sí, a ver, lo que pasa es que ahí estamos viendo una de las vertientes de lo que significa la dark web, la deep web. No se olviden que también tiene, como todo en la vida, tiene componentes que son claramente aprovechables, positivos, útiles, ¿sí? Eh, pero también tenemos que ser sinceros. Allí encontramos contenidos que claramente son, digamos que, herramientas que el crimen organizado utiliza, ¿sí? Otra vez, volvemos a la misma reflexión de Edu, ¿sí? Nosotros podemos navegar por la deep web, por la dark web, y sobre la base de nuestra reserva de valores, utilizar correctamente la información, las herramientas, los contenidos que ahí podemos encontrar. Si no, es como, vamos a ver, nosotros somos profesionales tal y tal, y encontramos un arma en una pistola, un revólver, ok,
la ley web. Oye, ¿qué hacemos con eso? Bien, ok, ¿qué hacemos? Bueno, lo reportamos a las autoridades y ya está, suficiente. Entonces, la dark web, así como representa una amenaza, también representa una oportunidad. Entonces, ¿cómo lo utilicemos? Dependiendo de nuestra reserva de valores, para nuestros estudiantes, para nuestras autoridades, para nuestros padres de familia, ¿sí? Entonces, allí yo creo que está la forma de enfrentar. Tal cual, sí, sí, creo que realmente, y viene todo de la mano, realmente, creo que empezó la charla directamente con la palabra ético, entonces a partir de ahí viene todo la demás preguntas. Hay una pregunta, y ya para dar el cierre, por ejemplo, también viene un poco relacionado, y de los temas que también venimos hablando y conversando, y vienen exponiendo, es que dice que es necesario que desde luego la sociedad cuente con competencias de ciberseguridad, como también con temas de educación financiera, educación de alimentación, y dicen, ¿qué sugieren para iniciar esta educación a la sociedad lo más temprano posible? Si bien ustedes lo comentaron ya, pero brevemente, porque nos quedan menos de 30 segundos y después damos un pequeño cierre, pero bueno, ¿cómo lidiar? O sea, ¿cómo empezar con esto lo más temprano posible para el tema de educación a la sociedad, que es un tema apasionante? Así es, apasionante y complejo, pero a la vez sencillo. Eso está bien. Creo que hay que trabajar mucho con los ministerios de educación, con los distintos organismos que tienen las administraciones públicas para que permee la educación, y también las familias somos responsables. Yo creo que también en casa podemos ser los primeros educadores, ¿no? De acompañar a los niños, de cómo usan las redes sociales, de cómo ser ciberseguros, cómo usar los dispositivos digitales. Eso es, yo creo, principal y fundamental, que acompañemos a los niños a cuando comienzan a usar los primeros dispositivos y cuando comienzan a usar las redes sociales. Muchas veces pensamos que podemos soltar a los niños sin ningún tipo de acompañamiento y sin ayudarlos a entender pues lo que antes ha mencionado Juan. Pues tú tienes un dispositivo, tienes un arma, pues lo puedes usar, lo puedes reportar, está en tu mano de cómo lo uses. De los dispositivos es lo mismo, tú vas abriendo ventanas y Internet tiene de todo, las redes sociales se pueden usar para muchas cosas, es útil, nos ha tocado vivir en este mundo digital y tenemos que vivirlo, pero hay que acompañarlos, hay que educar, hay que trabajar mucho en los colegios, con los niños más pequeños. Para mi gusto, y lo que yo siempre digo, yo recomendaría dar formación específica en ciberseguridad, que no sea una charla puntual que va y da la policía, una charla puntual que vamos y da profesionales, las asociaciones, sino que sea una materia dentro del currículum de primaria y de secundaria, de bachillerato y en la universidad para gente que no está estudiando ciberseguridad y carreras técnicas. Es un habilitador, es una forma de, pues mínima de tú saber cómo usar tus dispositivos y de tener criterio a la hora de usar las redes sociales. Eso me parece que lo tiene que aprender todo el mundo. Bien. Bueno, la verdad nos hemos quedado sin tiempo porque ya empieza el otro panel, así que le vamos a saludar. La verdad que es un tema que realmente nos estaríamos todo el día para ver, y la verdad que es cosas muy, muy interesantes. Y qué mejor de la explicación de acá de dos expertos, colegas, amigos, realmente. Y bueno, en primer lugar, agradeciéndoles realmente este espacio nuevamente de encontrarnos y el gran aporte que hacen hacia la sociedad, también hacia todos los asistentes que están ahí, agradecer a los asistentes. Y desde luego, gracias Sildu. Gracias, Juan. Gracias a todos los que nos acompañaron y los invitamos a que continúen con las próximas sesiones. Y muchas gracias, desde luego, a PSB. Bueno, seguimos. Buenas tardes, buenos días y buenas noches para algunos. Así que nos vemos. Bye, bye. Hasta pronto. Chao.